Quiero dar gracias a Dios una vez más en estos momentos por la oportunidad de hacer un resumen del libro de Romanos. Y también gracias a cada uno de los que miran nuestros videos. Aunque ya días que no hacíamos uno, hemos estado un poco ocupados. Hemos viajado a El Salvador y ocupados en algo otras cosas, pero en este momento quiero continuar con el resumen del libro de Romanos. Entonces vamos a tratar de entrar rápidamente a este es un gran libro en realidad, muy precioso y muy importante en la vida del cristiano. El primer libro de tantos libros que escribió el apóstol Pablo. Así es de que vamos a comenzar con el título de este libro, es Romanos. Autor, el apóstol Pablo. Fecha de escritura, en el año 57 después de Cristo. Destinatorios a los cristianos romanos. Y también para nosotros, los gentiles, claro, igual que a los gentiles romanos. Propósito. En esta carta Pablo prepara a los creyentes de Roma para su visita esperada por largo tiempo. Tuvo varias intenciones, varias veces que quiso ir, pero no pudo ir hasta que fue llevado en realidad preso. Entonces era una anticipación por largo tiempo. Él quiere animarlos y establecer su autoridad apostólica a través de una explicación básica de la fe cristiana. Temas claves. La razón de Pablo para escribir esta carta fue doble: explicar el plan de la salvación y alentar a los creyentes en sus deberes cristianos. Palabras claves: Pablo y sus amigos. Versículos clave. Romanos capítulo 1 versículo 16 declara que Pablo no se avergüenza del evangelio de Cristo. Romanos 3, 22 y 23 explica que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 28 dice que la salvación es por fe y no por las cosas que haga una persona. Romanos 4, capítulo 4, versículo 3 registra el ejemplo de la fe de Abraham y su resultado. Romanos capítulo 5, versículo 1 declara que la paz con Dios viene por medio de la fe en Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4 declara que Cristo es la única forma de justificarse. Romanos capítulo 10 versículos 6 al 9 explica que para ser salvo uno tiene que admitir que Jesús es el Señor y creer que resucitó de entre los muertos. Romanos en pocas palabras, también siempre damos un poco de esto. Romanos en pocas palabras. Necesidad de la salvación, capítulos 1 al 3, 1, 2 y 3. También necesidad de la salvación, capítulos 4 y 5. Alcance de la salvación, capítulo 6. También el capítulo 6 es primero voy a regresar. Necesidad de la salvación, capítulos 1 al 3, ya lo dije. Alcance de la salvación, capítulos 4 y 5. Vida de sagrado servicio, capítulo 6. Lucha con las tendencias pecaminosas, capítulo 7. Culminación del plan de Dios, capítulo 8. Cómo obtener la salvación, capítulos 9 al 10. Muy conocido estos capítulos. Y en realidad casi me atrevo a decir que son unos de los versículos favoritos de cómo cómo creer en Jesucristo, cómo creer en el corazón. También
Advertencia a los gentiles de no jactarse, capítulo 11. Presentarse uno mismo a Dios, capítulo 12. Deberes cívicos y sociales, capítulo 13. Deberes con los débiles, capítulos 14 y 15. Saludos finales en el capítulo 16. Y ahí están los romanos en pocas palabras, pero estamos ahí haciendo un resumen de todos los capítulos. Hay más cosas que este libro, en este libro de lo que podemos hablar en 20 minutos. Es un libro lleno de riquezas, de bendiciones, pero vamos a tratar de concluir con decir, aunque Pablo escribió más de una tercera parte del Nuevo Testamento, y este es nuestro primer libro, una cosa sí puedes saber, que él también fundó varias iglesias, pero esta no es una de ellas. Hay varias cosas que nos pueden asegurar de esto y también podríamos tomar un buen tiempo para enseñar quién o quiénes fundaron o quiénes fueron los fundadores. Este libro, está lleno de riquezas y bendiciones. Este es el libro que Martín Lutero hace ya más de 500 años que le despertó, o parece ser que también fue su libro preferido porque sus versículos favoritos fueron que el justo por la fe vivirá. También al principio de este resumen mencioné que Pablo no fue el fundador de esta iglesia, ni se da el crédito de ella, mas dije que fueron otros. Hay unas varias posibilidades. Y voy a tomar un poquito de tiempo. Hay varias posibilidades. En realidad, cuando voy a mencionar 1, 2 o 3 posibilidades aquí, no quiere decir que son las únicas. Hay varias posibilidades. Pero claramente, bíblicamente podemos comprobar, número 1, puede ser de acuerdo a Hechos capítulo 2, que la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, que ya los que conocen el capítulo 2 de Hechos o la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, que hubo tanta gente en ese evento, de todas partes del mundo, y sin ninguna duda había gentiles romanos también en ese evento, que fueron convertidos al Señor en la gran predicación del apóstol Pedro, que ya todos, digo todos, pero en este caso no estoy hablando a una iglesia o a un grupo específico, sino que este video, pues normalmente quizás yo no debería de decir ya todos sabemos, porque muchas de las veces hay personas que no conocen y están interesados en conocer. Entonces debo de tener un poco de cuidado de decir, y en realidad quizás no todos saben, pero esa fue una gran experiencia del Espíritu Santo, que fueron llenos, convertidos y llenos del Espíritu Santo y regresaron a diferentes partes del mundo. Y esta es una de esas partes del mundo, que algunos gentiles romanos que estuvieron ahí podían haber regresado a Roma, ahora con la experiencia de ser cristianos y seguir adelante caminando con el Señor y aún estableciendo grupos de reunirse para enseñar la palabra de Dios por las calles o por donde quiera. Entonces quizás de los que regresaron de Jerusalén, o quizás específicamente hubiera sido Aquila y Priscila, una pareja judía también, que estuvieron en Italia y que fueron, Priscila fue la esposa de este hombre judío. En el capítulo 16, en el versículo 3 de Romanos, Pablo da gracias específicamente. Estos eran judíos. En Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3, Pablo conoció a esta pareja
ya que ellos habían estado, y voy a leer, ya que tenemos tiempo, primeramente voy a leer en el capítulo, en Romanos, capítulo 16, donde Pablo da gracias. Es el capítulo que mencioné como los saludos finales. Y Pablo da gracias específicamente. Y hay algo aquí muy maravilloso de que compartir. Para aquellos que están todavía determinados que tu iglesia y que la iglesia y que la iglesia y que la iglesia y que tu iglesia es la única. Pues eso es lo que dicen todos en realidad. Pero veamos lo que Pablo, cuando Pablo envía una carta, en realidad todo este capítulo 16 debería de ser leído en todas las iglesias para reconocer o para empezar a reconocer de que en realidad esta carta a los romanos no era una carta o un lugar lleno de diferentes iglesias, bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos y casi 2000 grupos ahora en todo el mundo. Pero cada carta era enviada para que fuera leída por todos, porque no eran las iglesias, era la iglesia de Roma, los romanos. Cuando envía la carta a los corintios, era la carta porque era el sitio de donde estaban esta gente en Corintio. No era porque eran de otra denominación o diferentes creencias, sino que la carta era específicamente, y aquí en este capítulo 16 está lleno todo el capítulo, mandando los saludos a diferentes personas. Pero ahorita estoy hablando específicamente de la pareja judía que conoció Pablo en Corintios. Pero aquí está dando los saludos específicos. Y dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Solamente ese es el versículo 3. Pero hay tantos, aún dice, saludos también a la iglesia de sus casas. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya estaba al sur de Grecia. Pero bueno, está lleno de saludos para diferentes, pero la carta era, o más bien no hay diferentes doctrinas, sino que la carta era específicamente, aunque eran grupos, quizás ya ahora es una iglesia grande, y eran grupos que se estaban congregando, pero si había una necesidad de un grupo, los demás suplían o estaban muy atentos a lo que estaba pasando en la iglesia en Roma. Lo contrario hoy en día. Muchas de las veces ni nos saludamos cuando son de otro grupo. Muchas de las veces, si les está pasando algo, si hubo un incendio, si hubo algo mal, muchas de las veces quizás algunos hasta se podrán reír hoy en día, en vez de ayudar, en vez de estar recibiendo la enseñanza, la misma enseñanza. Eso es lo que está pasando hoy en día con las iglesias. Por eso es que deberíamos de rethink, de volver, de pensar de nuevo, de comenzar a pensar cuál es verdaderamente el propósito de la palabra de Dios. Pero bueno, voy a ir también entonces, como les mencionaba, que también en Hechos capítulo 18, ahí es cuando podemos ver que Pablo los conoció a ellos. Aquí los estaba saludando en el último capítulo romano. Pero donde los conoció a ellos fue en Hechos. Encontramos en el capítulo 18, versículos 1 al 3, quizás voy a leer. Dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, o sea que los conoció en Corintio, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio, o sea el emperador romano, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ya que
hemos oído o se nos ha dicho o de acuerdo a la palabra de Dios, pues Pablo cuando trabajaba físicamente, él hacía, su oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, Pablo conoció esta pareja y estuvo con ellos. Esto fue en Corintio. Era porque el emperador, ya lo dije de ahí, que lo dice en el capítulo 18, Claudio había echado a todos los judíos de Italia fuera y no regresaron hasta que murió este emperador. Ellos regresaron a Roma y Pablo continuó porque él de ahí se fue a Éfeso y de ahí se fue hasta de regreso a Jerusalén. O sea que Pablo andaba por aquí, por allá, pero estuvo un buen tiempo con ellos. Entonces, también, hasta que murió el emperador, entonces yo entiendo en la palabra de Dios que al principio en Roma había mucha influencia de los judíos que eran convertidos, pero al retirarse, al emperador haber echado fuera a todos los judíos, pues lógicamente no era más específico, no era contra los cristianos o el cristianismo, sino que era a los cristianos judíos, pero de la raza judía. Entonces, de ahí se quedaron los cristianos gentiles, que no tenían, que el emperador no era el problema contra los creyentes, sino que contra los judíos. Entonces la influencia judía que estaba al principio, estaban enseñando la palabra de Dios, pero tenían una influencia judía. Y en la iglesia de los judíos convertidos, y cuando fueron echados fuera, los cristianos gentiles tomaron liderazgo. Y cuando regresaron los judíos creyentes, también tuvieron sus diferencias acerca de los alimentos. En el capítulo ya mencioné en el resumen al principio, que en el capítulo 14 y 15 es donde encontramos que empezaron a tener sus diferencias acerca de los alimentos, porque los judíos creyentes querían continuar enseñando cosas acerca de lo que en Levíticos se enseña a lo que estaba en la ley. Entonces hubo sus grandes diferencias, pero algo sorprendente, o yo podría decir algo sorprendente, que Pablo, siendo un ex fariseo y ahora el gran siervo del Señor, lógicamente a veces es para un fariseo puede ser hasta más difícil dejar la enseñanza o abandonar la enseñanza que él había creído desde su niñez, lo que es un fariseo, lo que es la enseñanza de la palabra de Dios por medio de la ley de Moisés. Pero la sorpresa o lo sorprendente es que Pablo no le daba el lado a los judíos cristianos que querían imponer todavía que se caminara de acuerdo a la ley. O sea, aquí específicamente estamos hablando las diferencias de los alimentos. Pero claramente ha sido muy claro, Pablo ha sido muy claro en su enseñanza a no enseñar a los gentiles a mixtear la ley y la creencia en Jesús. No solo en este caso, pero también lo vemos en la cosa de la circuncisión, que fue en Hechos capítulo 15, versículo 1, cuando se tuvo que hasta llevar al concilio, ir al concilio en Jerusalén, hablar de este tema específicamente o discutir este tema, porque había también en aquel entonces, mucho antes, había habido el problema de que los judíos creyentes querían continuar circuncidando aún a los gentiles, a los que habían conocido. Y también otra vez más, ahí Pablo
no estaba del lado de los que creían eso, sino que él defendía y defiende, en realidad defiende por medio de la palabra de Dios todo lo contrario de lo que era un fariseo. Ahora defiende 100% la creencia, creer en Jesucristo. O sea, lo que fue de ser fariseo lo dejó muy atrás y ahora cree claramente en Jesucristo. Dice. Y también continúa exhortando a los de Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, déjame leer, ¿por qué me estoy adelantando al libro de Gálatas? No es porque no me estoy saliendo del tema, sino que estoy hablando de que Pablo, un defensor de los gentiles y no un hombre que estaba revolviendo o mixteando lo que era de cuando él era fariseo, pero claramente dice en el capítulo 4 en el capítulo 5, versículo 4 de Gálatas, y con esto voy a concluir, terminar, y dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Creo que Pablo es muy claro en su enseñanza. Y qué lástima que aún hay iglesias, hay grupos gentiles hoy en día que están queriéndose meter más en la ley o tomando cosas de la ley, pero Pablo lo dice claramente ahí en ese versículo, capítulo 5, versículo 4 de Gálatas. Así de que es buen tiempo para terminar. Que Dios les bendiga y nos vemos en Primera de Corintios.